Los científicos colocaron una cámara en el incinerador, y esto es lo que lograron observar. En ocasiones, la muerte puede también tener algún propósito. No se trata únicamente de que el fallecido deje la herencia que tenía en vida. ¿Es cierto que los familiares tendrán que abonar una suma considerable por ello? Un empresario dueño de una funeraria ha decidido añadir una nueva oferta a su lista de servicios: producir diamantes sintéticos a partir de las cenizas de los difuntos. Contrata a un instituto para elaborar la documentación requerida para instalar nuevos equipos, y como el cliente disponía de un crematorio, los científicos aprovecharon la ocasión para llevar a cabo su propia investigación. Se les encomendó documentar el proceso de incineración de un cadáver y publicar un artículo científico basado en ello. Los científicos llevaron su propio equipo al crematorio y explicaron al personal cómo se llevaría a cabo el proceso de filmación. Se instaló una cámara de video con sensor de movimiento directamente en el horno, y la grabación se activaría automáticamente en cuanto el ataúd se introdujera en el horno. Se buscó previamente a personas dispuestas a permitir que sus familiares fallecidos fueran objeto de la investigación. Todo el proceso debía llevarse a cabo por la mañana, y la noche anterior, una vez incinerado el último difunto y enfriando el horno, los científicos prepararon su cámara. La investigadora mayor realizaba su trabajo con una expresión aburrida, mientras que el joven Hugo mostraba un gran interés. El conserje entró y se preguntó qué estaba pasando. En el instituto no pagan mucho, así que decidimos trabajar aquí, bromeó el joven científico. Vamos a casa, bromista, le apremió su colega a volver a casa. Los tres se fueron a casa. En el camino, Hugo vio una cafetería encantadora y ahí vio a una chica guapa, por lo que decidió conocerla. Permaneció hasta tarde con su nueva conocida. Era casi medianoche cuando recibió un mensaje en su teléfono. Hugo se sorprendió al ver que era la cámara del crematorio la que se había encendido. Pensó que se trataba de algún tipo de error. Tal vez habían cometido un error en la configuración de la cámara y el sensor estaba funcionando mal. Quería apagarla y guardar el teléfono, ya que era demasiado tarde para ajustar la cámara y no haría ningún daño grabar toda la noche. Sin embargo, entonces Hugo notó que un ataúd había entrado en el horno. Resultó que el sensor estaba funcionando correctamente, solo que ahora Hugo no entendía por qué habían decidido incinerar a alguien por la noche, cuando todo se había acordado previamente. Todos los empleados se habían ido a casa, excepto el conserje. En ese momento, Hugo se sintió incómodo y se dio cuenta de que algo incomprensible estaba ocurriendo en el crematorio, ya que no debería haber ninguna cremación a esa hora de la noche. Algo claramente no estaba en orden aquí, pensó el joven. Algo sucedió. La chica estaba nerviosa y él estaba pálido. Tengo que verificar algo, respondió Hugo confuso, y se dio cuenta de que tenía que ir a trabajar con urgencia. El científico decidió ir al crematorio para averiguar qué estaba sucediendo ahí y qué era ese fertero no anunciado en el horno. En ese momento, Hugo se tomó su tiempo en el camino, mirando la pantalla y reflexionando sobre la situación. Pero entonces vio algo inusual. Le pareció que el féretro se movía ligeramente, como si alguien estuviera dentro tratando de salir. Si hubiera una persona viva ahí y un incendio estallara, esa persona sería quemada viva. Hugo no estaba seguro de si era su imaginación o no, pero después de todo, no conocía todos los detalles del proceso de cremación de los difuntos. Pero eso es precisamente lo que estaban investigando. El hecho de que ya fuera de noche sugería que el féretro podría contener a una persona viva. En una situación así, no se podía descartar nada. La imaginación vívida y joven de Hugo lo llevaba cada vez más a pensar que debía hacer algo al respecto. Ahora estaba corriendo hacia el crematorio. Lo que estaba sucediendo en el horno le preocupaba. Si la vida de una persona dependiera de su reacción,
Mientras el científico reflexionaba sobre qué hacer a continuación, una grabación apareció en la pantalla de su teléfono. Entonces, para su horror, vio que una tabla del féretro se había roto y una mano sobresalía. No había más tiempo para esperar, tenía que actuar. Hugo guardó su teléfono en el bolsillo y se acercó sigilosamente al edificio, dentro del crematorio. Hugo vio al conserje. Al principio pensó que podría estar en peligro, pero ahora se dio cuenta de lo contrario. El conserje también estaba involucrado. El hombre estaba manipulando la cocina y estaba a punto de presionar un botón. El científico reaccionó rápidamente, corrió hacia el conserje y lo golpeó en la cabeza. No podía permitirse que el hombre gritara, no debía hacer ruido, todo debía hacerse lo más silenciosamente posible. De lo contrario, los hombres de afuera podrían acudir corriendo y Hugo no podría lidiar con los dos matones. El joven logró inmovilizar al conserje sin problemas. Resultó que Hugo no solo era un científico, sino también un deportista. Tenía una afición por las artes marciales y derribó de un golpe a un hombre bastante corpulento. Luego, se apresuró hacia el horno del crematorio. Afortunadamente, la curiosidad siempre ha sido una característica de Hugo. Esta vez, su costumbre de hacer preguntas al empleado del crematorio durante la instalación de la cámara resultó útil. El empleado le había proporcionado información sobre cómo funcionaba el horno, cómo se encendía y apagaba, y si era posible sacar un féretro en caso de necesidad. Toda esta información resultó valiosa en ese momento. No, en vano, se preguntó Hugo. ¿Cómo funciona el horno? ¿Cómo se enciende y se apaga? ¿Existen mecanismos de seguridad para sacar un féretro si es necesario? El empleado proporcionó a regañadientes toda esta información, pensando que nunca sería útil para el científico. Ahora, Hugo tenía que agradecerle su paciencia porque había logrado sacar rápidamente el féretro con la persona viva del horno. «Silencio, silencio», susurró Hugo de inmediato. «No hagan ruido o nos descubrirán». Ayudó al anciano a salir del féretro y les advirtió que aún estaban en peligro. «¿Cómo te metiste en este lío?», preguntó el joven. «Estafadores», respondió el hombre rescatado emocionado. «Me desperté en el féretro y me di cuenta de que tenía que salir». A pesar de su avanzada edad, el hombre rescatado demostró ser robusto. Había logrado atravesar las tablas del féretro sin siquiera darse cuenta de que su vida estaba en peligro. Ahora, al ver de dónde había salido, Hugo se quedó perplejo. Mientras tanto, el vigilante comenzó a recuperar el conocimiento y Hugo le explicó al hombre rescatado que era demasiado pronto para alegrarse. «Hay 2 delincuentes afuera, posiblemente armados», le advirtió. «Por lo tanto, la lucha por la vida aún no ha terminado». El hombre rescatado miró a su alrededor. Aún había lugares donde podían esconderse. Sugirió quemar el féretro vacío y volver a noquear al vigilante, dejándolo tirado en un banco para que los cómplices creyeran que estaba dormitando. Así lo hicieron. Se escondieron y Hugo envió un mensaje de texto a un amigo explicándole que estaban en problemas y pidiéndole que llamara a la policía. Con eso, ganaron algo de tiempo. Pronto los delincuentes regresaron de su pausa para fumar y encontraron al vigilante dormido. Uno de los hombres lo empujó y exclamó: «¡Qué irresponsabilidad!». Afortunadamente el cuerpo solo se retorció. Los delincuentes no sospecharon nada. Luego miraron dentro del horno y vieron que el ataúd estaba en llamas. Uno de los matones echó un vistazo a su reloj. Sin embargo, mientras esperaban a que su víctima se consumiera en las llamas, llegaron invitados inesperados al crematorio. Los delincuentes se llevaron una desagradable sorpresa. Antes de que pudieran darse cuenta, quedaron acorralados por agentes de la ley. Sin embargo, los bandidos se sorprendieron aún más cuando un hombre al que creían muerto y quemado en el horno salió a saludarlos. Como resultado, los científicos, además de llevar a cabo sus investigaciones, ayudaron inesperadamente a atrapar a un grupo criminal que estafaba a las personas mediante fraudes inmobiliarios. Pero lo que los llenó de alegría fue el hecho de haber logrado salvar a un hombre.
Los agentes inmobiliarios sin escrúpulos utilizaban diversos métodos para enriquecerse a expensas de personas solitarias o con problemas familiares. Les prometían una cosa, pero no les pagaban ni un centavo, limitándose a explotarlos y despojarlos de sus viviendas. Luego, los obligaban a firmar documentos y se deshacían rápidamente de las víctimas. Un miembro de este grupo criminal había aceptado un trabajo como vigilante en un crematorio a propósito para deshacerse convenientemente de las víctimas. Realizaban su trabajo sucio por la noche y traían a los verdaderos difuntos al mediodía, cuando el horno ya se había enfriado, de manera que nadie sospechaba nada. Este plan había estado en marcha durante más de un año, ya que el horno no solo funcionaba con ataúdes, también había colaborado un competidor de la funeraria que les proporcionaba los féretros. Resultó ser un grupo criminal bastante grande. El vigilante no estaba al tanto de las investigaciones de los científicos ni de sus cómplices, por lo que trajeron a la siguiente víctima sin sospechar nada. Por lo general, los delincuentes adormecían a sus víctimas con somníferos antes de llevarlas al crematorio. Se dice que quemaban a las personas mientras estaban inconscientes para que no sintieran nada. Todo ocurría rápidamente, pero esta vez, el anciano del que intentaban deshacerse resultó ser más fuerte. Los somníferos no le hicieron efecto y se despertó dentro del ataúd, justo en el momento adecuado, cuando los científicos estaban llevando a cabo sus investigaciones. Por lo tanto, logró sobrevivir. La trama delictiva fue desmantelada y los delincuentes fueron arrestados, mientras que el director del crematorio quedó escandalizado por lo que había ocurrido a sus espaldas. La investigación aún no había determinado cuántas personas vivas habían sido quemadas de esta manera. Decidió reforzar la seguridad del lugar instalando cámaras y no dependiendo únicamente del vigilante. No estaba claro cómo se relacionaba esto con la fabricación de diamantes a partir de las cenizas de los difuntos, así que decidió dejar esa idea en suspenso. Nunca se sabe si en el futuro algún empresario intentará crear diamantes a partir de personas vivas. De lo contrario, habría un mercado ilegal de personas que no solo robarían viviendas, sino que también se enriquecerían con los diamantes. Los científicos continuaron con sus investigaciones y los resultados obtenidos y los beneficios para la sociedad que aportaron siguen siendo un misterio. Solo ellos lo saben. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta y suscríbete para no perderte de ninguna de estas historias reales.